Buenos días, mi nombre es Diana Russo y en nombre de la ONU Mujeres Empower Women me gustaría saludar a todos los participantes. Empower Women tiene el placer de acoger el segundo lección Cronología de la Mujer en Latinoamérica de seminarios en línea Empodera a las Mujeres, el mismo que se desarrollará en el 13 curso de los meses de junio a agosto del 2026. Vamos a empezar con una pregunta. Gracias a todos. Este evento es un aporte conjunto de Rosario de Pilar Díaz Garavito como campeona mundial para empoderamiento económico de las mujeres de Empower Women. Como siempre, nos encontramos muy contentos de apoyar a nuestras campeonas y nuestros campeones en sus caminos hacia el empoderamiento. Esperamos de incrementar el conocimiento sobre la importancia de empoderar a las mujeres económicamente. Rosario. Buenos días a todos y muchas gracias por estar en esta nueva sesión de esta serie de seminarios Empower Women, promovido por el Movimiento Global para el Empoderamiento Económico de la Mujer Empower Women de ONU Mujeres. Muchas gracias a la audiencia. El tema del día de hoy que vamos a tratar el día de hoy es cronología de la mujer latinoamericana, género, estructuras de poder, liderazgo feminista en la región y en el mundo. Esperamos que este espacio de conocimiento sea muy bueno para todos ustedes y que podamos seguir contando con su participación en los próximos seminarios, que son 3 próximos seminarios que quedan, y también para que ustedes puedan rendir su evaluación final el 5 de agosto. Muchas gracias, Diana. Hacemos la presentación ahora entonces. Iniciamos con la primera expositora del día de hoy. Es la señora Priya Álvarez. Se define como feminista y profesional de los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad.
Trabaja actualmente como especialista en evaluación en la Oficina Independiente de Evaluación de ONU Mujeres en Nueva York. Anteriormente se desempeñó como experta en presupuestos con enfoque de género y transversalidad en el Instituto Europeo de Igualdad de Género. Como activista defiende los permisos parentales iguales y no transferibles para mujeres y hombres, para lo cual ha participado en la fundación de la plataforma internacional LENT. Le damos la bienvenida a Praia Álvarez y agradecemos por su valiosa contribución el día de hoy. Asimismo, tenemos que presentar a nuestra siguiente expositora. Hoy día contamos con 2 expositoras. Es la señora Ángeles Viñón, licenciada en Sociología y magíster en Igualdad de Género. Crea Brisas Audient para desarrollar su actividad profesional como especialista en políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Elabora materiales de formación para empresas y administraciones e imparte talleres de formación para dichas entidades, tanto online como presenciales, bloguera y activista, en las redes sociales para difundir y promover el debate sobre temas de igualdad, corresponsabilidad. Participa en la plataforma por permisos iguales e intransferibles PPIINA, PINA. Les damos una calurosa bienvenida y les agradecemos por su valiosa contribución. Hola, buenos días. Me llamo Priya Álvarez y estoy muy contenta de estar aquí hoy con todos ustedes presentando este seminario con un tema que me parece muy importante, muy actual y que es una propuesta que quisiera presentar para que también tomen partido y decidan cómo de interesante les parece. Quisiera también dar las gracias no solo a Empower Women, que me ha invitado a participar, sino también a la amable presentación de Rosario, muchas gracias, y dar la palabra cuando sea necesario a mi compañera Ángeles García, que está también copresentando este seminario conmigo. Y participaremos ambas al final de la exposición en cualquier pregunta que deseen hacernos. Entonces, este segundo seminario tiene que ver con el primero que se celebró el 28 de junio, donde la experta nicaragüense Malena de Montes ya se refirió y nos ilustró muy efectivamente sobre los distintos tipos de feminismos. Quisiera entonces ir un poco a esa historia del feminismo, que es una historia mundial, internacional, y que en cada región se desarrolla con algunos particularismos, y el caso de Latinoamérica también es efectivamente un ejemplo de cómo el feminismo se entronca con lo que ocurre contextualmente en cada país. Es incluso difícil hablar de Latinoamérica como región en el sentido de que también cada país tiene su propia historia. Pero bueno, por ofrecer una visión agregada, diría que la cronología del feminismo se inicia con el sufragismo, con la lucha por los derechos políticos de las mujeres y la lucha por ganarse el derecho al voto, y después ha sufrido varias transformaciones y ha ido expandiéndose y adaptándose también a las necesidades del momento. Después del sufragismo, quizás la mayor aportación vino del examen de la familia y los derechos de las mujeres, tanto en el ámbito personal y privado como en el ámbito público. Y aquí aparece un tema que sobre el cual quisiera centrar la exposición, porque es un poco lo que da lugar a todo lo que voy a hablar después, y es la división sexual del trabajo, como una de las raíces de la desigualdad y
un área donde las políticas tratan de incidir con un éxito relativo. La división sexual del trabajo se refiere al hecho de que, dados los distintos roles de género de hombres y mujeres, las expectativas son diferentes y, sobre todo, inciden en el hecho de que se espera de los hombres que trabajen fuera de casa, que sean los que traigan el salario, el dinero al hogar, y de las mujeres se espera que trabajen dentro del hogar y que se ocupen de las tareas reproductivas, domésticas, del cuidado de los hijos y del cuidado en general. Entonces, creo que esta exposición se basa mucho en estos dos conceptos, la división sexual del trabajo y las tareas del cuidado, como eje central del feminismo de hoy día también. El feminismo se manifiesta, como ya decía Malena, tanto en un feminismo de la igualdad, que se llama, como un feminismo de la diferencia, y esto hace referencia en un primer momento a mujeres feministas que querían dar valor a la feminidad y un cierto discurso esencialista de cómo ser mujer es algo importante, valioso, que no se valora socialmente y que es diferente de ser hombre, y que como mujeres tenemos como unas circunstancias y condiciones especiales y muy ligadas sobre todo al rol de la maternidad. Frente a esto también se desarrolla un feminismo de la igualdad que quizás es más político y que incide más en que, a pesar de las diferencias, el feminismo tiene que luchar porque hombres y mujeres sean iguales, no por ahondar en las diferencias y proteger a las mujeres dentro de su diferencia. Hoy día, la verdad que tanto el feminismo de la igualdad como de la diferencia se han acercado bastante. Aún así, quisiera decir que voy a hablar más desde el punto de vista del feminismo de la igualdad. Otra de las evoluciones que ha sufrido el feminismo en esta cronología de la mujer en Latinoamérica y en el mundo es también la emergencia del feminismo institucional, es decir, de mujeres feministas que han llegado a las instituciones y el desarrollo de las maquinarias y de los mecanismos de igualdad de género en los gobiernos, tanto locales como nacionales, como también en los ámbitos internacionales, como es aquí, por ejemplo, dentro de las Naciones Unidas. También se amplía, digamos, el enfoque académico y más científico a los estudios de género que proliferan en muchas universidades y centros de investigación, y se abren espacios internacionales que han sido espacios de encuentro y también de generación de ideas y de empuje al movimiento feminista desde la base. Y diría que desde los espacios internacionales somos muy deudoras de los movimientos sociales feministas y los grupos de mujeres. También se abre el movimiento a una gran variedad de feminismos y aparecen grupos de mujeres que reclaman un feminismo que no es solamente el de las mujeres blancas de clase media, sino que también tiene que ver con la raza, tiene que ver con múltiples vulnerabilidades y marginaciones, y también con una gran diversidad de mujeres. No se puede hablar de la mujer, sino de las mujeres y de muchos tipos de necesidades. Y de alguna manera el feminismo se entronca no solo con la clase social, sino también con otros movimientos, como puede ser el ecofeminismo, la protección de las minorías y el contexto más cultural en el que el feminismo también se mueve. En Latinoamérica la lucha feminista, como he dicho al principio, está un poco al hilo de lo que ocurre en la región, pero también dentro de cada país. Y quizás los países que han marcado más una senda dentro de un feminismo contextualizado en su realidad social y política son, por ejemplo, Nicaragua y Cuba, en Centroamérica, y México, Brasil, Perú y Argentina, aunque también ha habido movimientos feministas en otros países, es simplemente un poco como por quizás los que internacionalmente han destacado, se han registrado como más contributivos al feminismo global. Bueno, después de esta introducción quisiera decir que también me pareció muy interesante lo que Manuel Fontalvo, de la Oficina de ONU Mujeres en Colombia, desarrolló en el primer seminario en junio, y
y él ya hablaba de cómo también se ha dado una incorporación de los hombres al feminismo. Y creo que esto es un hecho muy importante. El feminismo se ha abierto por necesidad y también con un cierto conflicto a incorporar a hombres por la igualdad. Lo que ocurre quizás con el feminismo en el siglo XXI, así un poco grosso modo, es que no muchas mujeres, no tantas mujeres se identifican con el movimiento feminista porque ha sufrido quizás una cierta demonización y yo diría una victoria quizás del patriarcado o de las estructuras de poder que no quieren abrirse a incorporar a las mujeres y han conseguido un poco arrinconar al feminismo como algo pasado de moda, innecesario, negativo, que se opone a los hombres, que es discriminatorio. Y quizás diría que desde ONU Mujeres también hay un compromiso por reivindicar la historia y por luchar también porque se entienda que el feminismo tiene que ver con la igualdad. Entonces, en este movimiento, digamos, un poco regresivo, también han emergido actores nuevos que, sin embargo, han fortalecido, digamos, el feminismo o han abierto nuevas sendas que no están exentas de conflicto y de una cierta reformulación, pero bueno, pues el feminismo es un movimiento vivo y la vida, el mundo es un movimiento vivo, así que en ello nos movemos tratando siempre de avanzar hacia la igualdad. Ha habido una integración de los movimientos de hombres por la igualdad y sobre todo en temas referidos a la conciliación de la vida personal y de la vida laboral. Otro aspecto que incide mucho en el feminismo del siglo XXI es la propia evolución del mundo, de las sociedades, y se ha producido quizás un fenómeno que es el del envejecimiento y la reducción de las tasas de fertilidad, que es un fenómeno que trasciende las regiones y que, aunque incide de distinta forma en distintas regiones, está tomando como una tendencia global y que plantea unos problemas nuevos a las sociedades, porque debido a la reducción de la fertilidad y a la ampliación del tiempo de vida, bueno, se produce, digamos que las sociedades no están muy bien equipadas para afrontar las nuevas tareas de cuidado que se producen a consecuencia de esto. Y finalmente también diría que la globalización en todos los sentidos, incluyendo la globalización de las ideas, también es un fenómeno importante que tiene que ver con migraciones, desplazamiento de personas y un poco la ruptura de las barreras regionales, geográficas, que mantenían quizás los movimientos anteriormente mucho más contextualizados y reducidos a sus contextos locales. Dentro de la evolución regional de Latinoamérica, quizás como región, ya lo apuntaba Emanuel también en el seminario número 1, destaca como aspecto diferencial la acusada desigualdad que se da en la región y que es quizás la mayor del mundo, una desigualdad que incide mucho en las diferencias del ámbito rural respecto al ámbito urbano, una gran diversidad también desde el punto de vista étnico, cultural, es un continente muy variado y con muchas tradiciones vivas y luego diría que una situación política compleja, donde se ha producido un gran crecimiento de la clase media y un decrecimiento de la pobreza, pero al mismo tiempo también hay unos ámbitos grandes de una pobreza estructural que permanecen y una situación política cambiante. Bueno, quizás entroncando con esto que acabo de decir, como la evolución del feminismo tiene que ver también con lo que está ocurriendo en la situación socioeconómica ahora mismo en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, lo que está ocurriendo ahora mismo es que ha habido un fuerte crecimiento económico en la última década, pero ahora se está produciendo una desaceleración, un cambio político, una amenaza de recesión económica y, por lo tanto, el gasto público, que ha sido crucial para favorecer el crecimiento económico y también para favorecer la redistribución y una igualdad social mayor, incluida la igualdad de las mujeres, pero muchísimo más allá de una lucha contra la desigualdad social, está ahora mismo
un poco congelado o un poco esperando qué va a ocurrir en los distintos países y quizás en regresión. Entonces hay una necesidad de equilibrar gasto público sin menoscabar la actividad económica y también protegiendo una cierta estabilidad macroeconómica. La desigualdad de género actualmente en Latinoamérica tiene que ver mucho con una fuerte feminización de la pobreza. Como decía, hay una pobreza y una desigualdad estructural muy grande y las mujeres encabezan esos espacios de pobreza y discriminación social, más allá de la propia desigualdad de género. Hay también uno de los ejes en los cuales se manifiesta o una de las razones, de las causas, de las raíces de la falta de autonomía económica de las mujeres es precisamente la organización social del cuidado, que es un tema que está sin resolver y que a pesar de que las sociedades han cambiado y han avanzado mucho y muchas mujeres se han incorporado a los mercados laborales, todavía el cuidado sigue ahí. Sin embargo, un poco hay que reconocer también que en la región ha habido muchos movimientos y muchas políticas públicas para precisamente incidir en este aspecto dentro de la igualdad de género, como puede ser pues, las leyes de dependencia, la atención a la infancia, la monitorización y el cálculo y un poco el abrir los ojos y el ser conscientes de la economía del cuidado y la aportación de las mujeres a la economía nacional. Y he puesto ahí unos ejemplos, pero hay muchos otros dentro del ámbito regional latinoamericano y del Caribe. Quisiera decir que un poco dentro del contexto internacional se observa lo que se ha dado en llamar el envejecimiento de las poblaciones y se espera que esta es una tendencia que va a continuar. Entonces, en el gráfico vemos cómo esto afecta absolutamente a todas las regiones, es una cosa muy importante ya, una tendencia social preocupante dentro, por ejemplo, del ámbito europeo o en países desarrollados, como también lo es, por ejemplo, Japón, pero quisiera un poco señalar que Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones precisamente que tienen un envejecimiento más acusado. Esto es muy importante porque significa que la avalancha de necesidades de cuidado que alguien tiene que proporcionar se va a producir, esto lo sabemos, y sin embargo las políticas públicas y los roles sociales y un poco las estructuras no han cambiado para adaptarse a estas necesidades, con lo cual es muy preocupante pensar cómo puede la igualdad de género sostenerse y avanzar cuando esta es una realidad que está un poco encima ya. Como podemos ver en la gráfica, estamos hablando de 2020, 2030 y ya vemos como esa acusada aceleración del envejecimiento se produce precisamente en esos años. Por otra parte, también y en paralelo es importante decir que las tasas globales de fecundidad han caído muchísimo. En este gráfico se ve como en los años 70 había unas tasas de fecundidad grandes, he puesto en concreto las de América Latina y el Caribe, donde hay una cierta diferencia y en la zona del Caribe hay unas tasas de fecundidad siempre mayores, pero incluso ahí también se percibe una gran desaceleración y caída de la fecundidad. Esto representa en el eje de la izquierda vertical como en los años 70-75 había unas tasas cercanas a los 10 hijos por mujer, 10, 8 hijos por mujer, en el caso del Caribe, 6, 4 en el caso de América Latina, y como ahora ya estamos alcanzando unas tasas que son simplemente de reposición de la población en torno a 2 hijos por mujer y cómo esto incluso está cayendo. Y yo diría que en el caso de Europa, que también conozco bien, las tasas de fecundidad son muy alarmantes, por debajo de la reposición social que sería 2 hijos por mujer, ¿no? Entonces, esto es un problema que está ahí a las puertas y que ya está ocurriendo. Si nos fijamos en las tasas de actividad de Latinoamérica, vemos que las diferencias entre hombres y mujeres son muy acusadas. En las barras azules tenemos las tasas de actividad de los hombres que rozan una actividad muy grande, el 80%, más del 80%, ahora mismo el 80% se estima que puede haber un decrecimiento en las tasas de actividad.
y sin embargo las tasas de actividad de las mujeres, que en los años 80 rondaban el 30-35%, han ido aumentando paulatinamente y ahora mismo están sobre el 50% en una estimación agregada de Latinoamérica y del Caribe. Bueno, hay que decir que aunque se estima una tendencia creciente en las tasas de actividad, no he querido ahondar mucho en cómo es esa actividad, pero normalmente las mujeres ocupan una segregación vertical importante y horizontal en áreas de menor productividad, de menores salarios, de mayor precariedad, mientras que los hombres no solamente están más empleados y más activos en el mercado de trabajo, sino que también ocupan espacios de una mayor capacidad, de una mayor productividad y de un mayor acceso digamos, a los bienes materiales. El tiempo total de trabajo, que incluye el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado, es también muy desigual. Aquí quisiera incidir en lo que he dicho al principio, de que íbamos a hablar de la división sexual del trabajo y de la economía de los cuidados, y aquí vemos en un promedio de horas semanales en varios países cómo en general se puede ver que el tiempo de las mujeres es sobre todo en la línea verde oscura, que es precisamente el trabajo no remunerado, mientras que el tiempo de los hombres es sobre todo en la parte clara de las barras grises, que es sobre todo el trabajo remunerado. Entonces, pues por coger, por ejemplo, el ejemplo de Costa Rica, hay un 20% de tiempo, de horas semanales dedicadas al trabajo remunerado frente a un 50% dedicadas al trabajo no remunerado, y en el caso de los hombres es un 40-20. En el caso de México se puede ver lo mismo. Yo diría que, aunque siempre muy contextualizado a los mercados laborales de los países, esto es una tendencia muy clara, diría que casi internacionalmente, y muy acusada en el caso de Latinoamérica. Por otra parte, hablando de la feminización de la pobreza, podemos ver en este gráfico, todos estos gráficos provienen de la CEPAL, cómo la población sin ingresos propios por sexo es fuertemente femenina. Creo que está bastante claro el gráfico, como las barras verdes son muchísimo mayores que las barras grises. Y esto indica, por ejemplo, en Guatemala una presencia extrema de mujeres en la población sin ingresos propios por sexo, como es el 51%, y menor en otros países, pero todavía grande, pues por ejemplo en Colombia, Brasil, 26%, Panamá, Perú, El Salvador, Honduras, Ecuador, rozando el 35-40%. Bueno, todo esto son un poco unas gráficas para contextualizar la situación concreta de Latinoamérica y para ofrecer unas cifras y poner sobre la mesa quizás los argumentos que llevan a una propuesta política que he venido aquí a presentar junto con mi compañera Ángeles. Entonces, quisiera también mencionar que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente en el Objetivo de Igualdad número 5, también se alude a la división sexual del trabajo, y concretamente hay un objetivo de lograr la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. Es decir, se ataca a la economía del cuidado y a la división sexual del trabajo en el ámbito interno, no solamente a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, que también se incide en la necesidad de velar por la participación plena y efectiva de las mujeres a todos los niveles en la vida política, económica y pública, y en general el acceso a la independencia económica. Y finalmente, también dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, uno de los objetivos es el fortalecimiento de políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad. Y aquí quisiera decir que la división sexual del trabajo no es un asunto privado, y que desde el feminismo abogamos siempre porque haya, o desde el feminismo de la igualdad, como he dicho en un principio, abogamos porque haya siempre una toma de responsabilidad desde lo público de incidir en la organización social. Y la pregunta es, ¿qué sociedad queremos? ¿Qué tipo de estructura social necesitamos y en qué tipo de estructura social queremos vivir? La organización social que hemos heredado y todavía que se vive en muchísimos países está basada en una estructura familiar donde hay un hombre sustentador y una mujer cuidadora.
Esto ha evolucionado en muchos países, en muchas regiones, también en Latinoamérica y el Caribe, hacia, digamos, un hombre sustentador y una mujer que provee los dos roles. Es sustentadora a tiempo parcial casi siempre o en economías precarias o informales y ejerce un rol cuidador casi siempre a tiempo bastante completo. Es decir, es un modelo quizás de sustentadora y media y luego un rol total de cuidadora o muy grande por parte de las mujeres. De esa manera también los sistemas de protección social que se derivan del empleo, sobre todo el empleo formal, están basados en un entendimiento de la familia como unidad económica, donde no se examinan las desigualdades en el interior de la familia y donde la persona que trabaja, casi siempre el trabajador, un hombre, es lo que se tiene en mente, es quien adquiere derechos y también quien provee de un salario de las necesidades del mantenimiento de esta familia. Esto nos ha llevado a una difícil situación donde las mujeres que quieren incorporarse y que son empujadas incluso por las políticas públicas a incorporarse al mercado laboral, sin embargo, no son en ningún momento apoyadas para reducir su rol de cuidadoras y al mismo tiempo los hombres se mantienen en ese rol único de sustentadores con poca incidencia en equiparar su posición en el ámbito del cuidado al interior de la familia. ¿Esto en qué ha terminado? Pues en lo que vemos que antes hemos un poco descrito, una baja fecundidad, mujeres que no quieren tener tantos hijos, que encuentran difícil tener hijos en este equilibrio de roles, una alta pobreza infantil debido precisamente a la feminización de la pobreza, a madres solas que no pueden conjugar cuidado con sostenimiento de familias, una gran ineficiencia social de unos recursos, dado que las mujeres cada vez están más capacitadas y tienen un mayor capital intelectual para entrar dentro de las fuerzas de trabajo, aportando mucho a las economías de los países, y diría un despilfarro incluso de recursos públicos que se utilizan en formar a mujeres que luego no entran en el mercado laboral, sino que se quedan un poco en unos economías de cuidado muy focalizadas y reducidas a una familia nuclear. Esto viene un poco incrementado y agravado por una crisis de los cuidados, dado que se conjuga esta baja fecundidad que he explicado al principio con un envejecimiento de la población y con un aumento de la esperanza de vida. Por lo tanto, las pirámides poblacionales son muy irregulares. Anteriormente había siempre una base grande de gente joven que sostenía la vida y el cuidado de las personas mayores, y ahora mismo lo que se está produciendo es que en la parte baja de la pirámide, en las edades más jóvenes, hay una reducción de número de personas y sin embargo en la parte alta de la pirámide, en las edades más longevas, hay un aumento poblacional. Entonces la pregunta es cómo avanzar hacia un modelo muchísimo más igualitario de personas que sustentan y personas que cuidan en igualdad. Es decir, cómo avanzar hacia una incorporación de las mujeres al ámbito laboral y una incorporación de los hombres al ámbito del cuidado. Entonces, bueno, quizás lo que quería decir o en lo que he centrado este seminario es en una reclamación concreta que forma la base de mi activismo y también el de Ángeles, y que es un movimiento que bueno, se ha forjado con la aportación de muchísimas personas de muchos ámbitos y muchos países, pero que fundamentalmente lo conocemos por su desarrollo en España y su expansión ahora mismo en muchos países, incluido también en muchos países latinoamericanos, y que es una reclamación única para incidir en unas políticas públicas, particularmente de los permisos de paternidad y maternidad y parentales, es decir, del cuidado de la infancia, que sean más igualitarios. Entonces, creemos que esta reclamación es muy importante porque, por un lado, sirve para reconocer y valorar los trabajos no remunerados, los trabajos de cuidado, el trabajo doméstico, y por otra parte, sirve precisamente para, desde esa valoración, entender
que los poderes públicos tienen una responsabilidad para proveer de infraestructuras y de apoyos que permitan que haya una responsabilidad compartida y que haya también una posibilidad de que las mujeres accedan al ámbito del mercado de trabajo. Entonces, dentro de esto que hemos dicho que eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos parece que una revisión de las políticas de apoyo a las familias es muy necesaria precisamente para dar un vuelco a lo que hemos entendido que es ahora mismo un riesgo grande para las políticas de igualdad y casi diría para las políticas de supervivencia de muchos países. Entonces vemos que en América Latina muchos países y en el Caribe muchos países tienen políticas de maternidad, permisos de maternidad y de paternidad, lo cual es muy bueno que existan ya permisos de paternidad que no tengan, digamos, que crearse, que exista el concepto, pero vemos que hay una diferencia muy acusada en el número de días y en las condiciones. Como podemos ver en este gráfico que se deriva de un estudio del año 2014-2015 de la Organización Internacional del Trabajo, muchos países tienen permisos de maternidad más o menos largos, entre los 84 días de El Salvador o de Ecuador a los 156 de Chile o de Cuba o 120 de Brasil. Es decir, son políticas que más o menos proporcionan un número de semanas a las mujeres y que en algunos casos están más o menos mejor o peor pagadas, pero en general son derechos que se derivan de la situación laboral y que protegen el salario, como es por ejemplo en el caso de Brasil. Sin embargo, los permisos de paternidad son realmente testimoniales. Ahí vemos los 2 días de Argentina, los 5 días de Chile, Ecuador, Colombia, y se han ido produciendo ya desde el año 2014-2015 que se hizo este estudio algunos avances. Por ejemplo, en Brasil se ha incrementado a 20 días que son remunerados al 100% del salario. En Venezuela también se ha incrementado a 14 días y en Ecuador me ha costado verlo porque aunque ha habido un incremento son permisos voluntarios y no pagados. Entonces, desde la plataforma que represento, que se llama la PLENT, es una plataforma internacional por la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad iguales y no transferibles y pagados, hemos un poco hecho un análisis de cómo han de ser los permisos, cómo tiene que ser el diseño de los permisos para que efectivamente se produzcan los virajes sociales que hemos examinado anteriormente. Es decir, que fomenten la incorporación de las mujeres en el ámbito laboral, que no penalicen a las mujeres en el ámbito laboral y que también fomenten la incorporación de los hombres al ámbito de los cuidados. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo las licencias de paternidad están en auge en todos los países, todas las regiones han aumentado en el reconocimiento y la protección a la paternidad. Sin embargo, estas cifras son un poco, escamotean la realidad, son un poco, digamos, irreales, en el sentido de que muchas veces los permisos de paternidad son muy cortos, muy breves, puramente unos días para hacer simplemente unas gestiones y no realmente inciden en un cambio en la atribución de los cuidados. Y muchas veces son no pagados, voluntarios, y por lo tanto los hombres no los toman. Quisiera ver si mi compañera Ángeles quiere intervenir en este momento. Ángeles, por favor, si quieres decir algo o presentar. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí, todo ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Yo creo que, bueno, la exposición que está haciendo Priya es clarísima, ¿no? Las mujeres, para que lleguemos a un empoderamiento real de las mujeres, tenemos que partir de que las mujeres tienen que tener unas condiciones de trabajo remunerado igual que los hombres, porque mientras las mujeres tengamos la condición de cuidadoras sustentadoras a medias, como dice Priya, pues nuestra condición salarial y de vida es diferente. Por eso, desde la PLEN o la PINA, defendemos que los permisos deben ser de paternidad deben ser iguales a los de la maternidad. Pero además deben ser, nosotros partimos del planteamiento de que deben ser iguales, deben ser intransferibles, es decir, en ningún caso la madre se lo puede transferir al padre o el padre a la madre, y deben ser
pagados al 100% del salario o cerca del 100%. ¿Por qué esta condición? Porque sabemos que la experiencia nos dice en los países donde esto se produce que cuando los salarios son transferibles o no son pagados al 100%, los hombres no disfrutan, no se acogen a ese permiso. Son las madres las que los unen a su permiso de maternidad. ¿Qué pasa cuando esta situación se produce? Que las mujeres se ausentan del puesto de trabajo mucho tiempo. Entonces las empresas las consideran menos disponibles para el trabajo. Al ser menos disponibles para el trabajo, empiezan los problemas de discriminación. Lo que llamamos discriminación estadística, es decir, que ya no solo por cuando eres madre, cuando una mujer es madre, sino que por el simple hecho de que pueda serlo, la empresa ya la está discriminando. Entonces nos encontramos que las mujeres, hay un periodo muy largo de su vida que cuando son madres que son discriminadas. Y luego tenemos el otro problema, que cuando las mujeres no son madres, o sea, ya se han liberado, digamos, les pongo comillas, del cuidado de las criaturas pequeñas, entran en otra edad, que es el cuidado de las personas mayores. Prilla ya hablaba de cómo la esperanza de vida es cada día más alta. Las condiciones de vida en la mayor parte de las sociedades en este momento es muy diferente a la que se vio hace unas décadas, en la que la familia extensa hacía que a las personas dependientes, a las personas mayores, se las cuidara dentro del entorno familiar. Eso ahora, en el momento que la mujer se incorpora de forma masiva al trabajo remunerado, eso no puede darse. Por eso es fundamental que los hombres se corresponsabilicen del cuidado de las criaturas, pero partimos de que se corresponsabilicen desde el momento del nacimiento, es decir, que desde el primer momento creen apego con su hija o su hija, porque eso también va a crear que en el imaginario colectivo las madres, no solo las madres son cuidadoras, tenemos que aprovechar el potencial cuidador de los hombres y tenemos que dar paso a que las mujeres puedan trabajar en el mercado laboral y dejen de ser discriminadas. Porque si no eliminamos los roles tradicionales que asocian a las mujeres al cuidado, las mujeres seguiremos discriminadas y la discriminación en el empleo de hoy es pobreza de hoy, pero también pobreza en el futuro. Pensemos que Prilla hablaba antes de la feminización de la pobreza. La feminización de la pobreza tiene unas implicaciones muy claras después en la jubilación. Es decir, las mujeres de media cobran en cualquier sociedad muchísimo menos que los hombres. Entonces, son pobres hoy y son pobres mañana. Y también hay otra cosa muy importante que no podemos olvidar. Cuando una mujer es pobre, lo es parte de su familia, lo son también los niños y las niñas que viven con ellos. La feminización de los niños que hoy viven, niños y niñas que viven en situación de pobreza en la mayor parte de las sociedades, tanto en la América Latina como en el Caribe, como podemos hablar de Europa, que yo lo conozco más, estamos en cifras un poco graves y escalofriantes. Entonces, por eso la idea fundamental de Pina es que los permisos deben ser iguales, intransferibles y pagados al 100%. Los hombres tienen que corresponsabilizarse de los cuidados. Es una condición imprescindible para eliminar los roles y estereotipos de género y evitar la discriminación por maternidad que las mujeres sufren en la mayor parte de las sociedades. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, pues quisiera simplemente incidir, aunque creo que Ángeles ya ha dicho todo lo necesario, en que es una medida muy importante precisamente porque es no solamente concreta y efectiva, sino que también es muy simbólica. Que los hombres se incorporen a los cuidados ayuda a romper con los roles tradicionales, ayuda a que dentro de las familias los niños y las niñas vean a sus papás y a sus mamás haciendo cosas iguales y por lo tanto aprendan igualdad. Ayuda a que nuestras mentalidades vayan cambiando.
Ayuda, por supuesto, en el mercado de trabajo, porque hombres y mujeres serán igualmente impopulares o populares o necesarios o innecesarios. Ayuda también precisamente para que las personas se desarrollen con más plenitud. Ahora mismo esta medida es muy apoyada por los movimientos de hombres. Nosotras desde la Plant Lapina tenemos muchos hombres en nuestro movimiento que están muy a favor de estas medidas, que las comprenden y que las promueven. Y hay ahora mismo una campaña global, Men Care Campaign, que también ha llevado esta reivindicación como bandera. Y de hecho, dentro de Latinoamérica, el otro día también participamos en un seminario hace un par de días dentro de esta campaña de Men Care y, por ejemplo, la plataforma de paternidades de Perú planteaba también la necesidad de aumentar sus pocos días de paternidad a una medida que realmente permita a los hombres también cuidar, porque los hombres también tienen un capital cuidador que está infrautilizado y que también hace mucho daño a un desarrollo personal más allá de los roles y de las masculinidades como las entendíamos antiguamente. En general, que las familias tengan una doble fuente de ingresos es muy beneficioso para luchar contra épocas de crisis económicas y de cambios sociales y un poco en resumidas cuentas pensamos que esto es una medida que no es difícil de adoptar, que no tiene un coste tan grande para los países, que se puede adoptar con un calendario paulatino, que ya está entrando en las agendas de muchos países, que haya algunas experiencias, como el caso de Islandia, por ejemplo, que ha sido un país muy pionero en adoptar políticas de igualdad, realmente de igualdad, ¿no? Porque esto es igualdad, no otra cosa. Y quisiéramos un poco plantear esta propuesta y, por supuesto, animarles a que la examinen en el contexto de sus países, a que la promuevan y a que se unan al movimiento. Entonces, un poco nuestra propuesta, que es simple y tal y como la hemos explicado y como Ángeles la ha contado, se puede encontrar en las webs de la Plant y la Pina que tienen ahora mismo en sus pantallas. Y también, como les decía, creo que en el seno de muchos países hay ya unos movimientos que hombres y mujeres desde distintas procedencias están reconociendo como una reclamación muy importante y con mucho potencial para cambiar las reglas del juego. Entonces quisiera lanzar una encuesta, ahora una pregunta, para que ustedes respondan sobre este particular. Y quisiéramos incidir, porque muchas veces, aunque hablamos mucho con los partidos políticos y las instituciones que un poco tienen como misión y como responsabilidad y la capacidad de cambiar las reglas de juego y diseñar permisos parentales de paternidad y maternidad muy igualitarios, que luego a la hora de la verdad se olvidan un poco. Nuestra experiencia y un estudio muy profundo de cómo la ley, no solamente en los libros, sino cuando se implementa la ley en acción, cómo tiene lugar, nos ha mostrado que los permisos han de ser intransferibles, porque si son transferibles, se transfieren y acaban siendo para la mamá, y han de ser pagados, porque si no, los hombres no los toman, porque tienen muy claro que la independencia económica es lo primero, y han de ser iguales en sus condiciones, en sus partes obligatorias. Si no se cogen, se pierden. Hay que tener mucha claridad en su diseño. Y también diría que van más allá de la familia tradicional y están abiertos a familias de parentales de personas del mismo sexo, a casos de adopción. En resumidas cuentas, a circunstancias en las que el cuidado de la infancia es una necesidad primaria y necesaria que hay que abordar desde la paternidad y desde la maternidad en igualdad. No sé, Ángeles, ¿quieres añadir algo? Si me permite, sí, yo quería un poco por la razón de lo que ha dicho Priya, cómo realmente es muy importante crear que las políticas en esta línea, es decir, que las políticas públicas vayan en la línea de ampliar los permisos, porque en el caso de España, por ejemplo, se ve muy claro, todos los partidos políticos apoyan la propuesta de Pina.
pero la apoyan en teoría. Sin embargo, luego les cuesta ponerla en práctica. Es decir, yo creo que esto tiene mucho que ver con una posición patriarcal. Vivimos en unas sociedades que el poder está en manos masculinas y los cuidados en manos femeninas. Entonces, el poder, digo, poniéndole muchas comillas, el poder de los cuidados, porque es un trabajo que no tiene, que las mujeres hacen aparte de seguir trabajando en el mercado laboral, en el empleo, ¿no? En el mercado laboral. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tenemos que pensar que una política no va a transformar la sociedad, pero en este momento la sociedad ya quiere un cambio, pero se necesitan políticas que lo apoyen. Porque si no, podemos encontrarnos que un padre dice, yo quiero tener un permiso, pero no me lo permiten. Tiene que ser posible que los padres se tomen esos permisos. Tiene que estar posibilitado por la sociedad. Y para ello, por supuesto, tiene que haber un componente mucho más amplio de ayudas sociales para que haya servicios de escuelas infantiles apropiados para dar atención a las criaturas desde el momento de nacer, ¿no? Pero sobre todo que los padres se impliquen en ese cuidado y rompan el simbolismo que decía Prilla, que la niña y el niño cuando se queda en casa desde el primer momento vea que su papá también friega, también barre, también cambia a su hermanita o su hermanito, es decir, se implican los cuidados con total normalidad. Y eso es un cambio social que va influyendo en la educación, en la mentalidad de niños y niñas, y eso es lo importante. Bueno, muchas gracias, Ángeles, y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Y estamos ahora mismo también a la espera de sus preguntas y aquí a su disposición para responder en cualquier aspecto que podamos. Tenemos una pregunta de Rosa Mercedes Vázquez Rojas y también un comentario de Emily Camejo. La pregunta, Rosa Mercedes nos dice que la pobreza, sobre todo en las zonas rurales, afecta a las mujeres y limita severamente el desarrollo de sus capacidades, por lo cual es muy necesario promover acciones para su incorporación en el mercado laboral. Y también cómo los ingresos de las mujeres contribuyen también a mejorar la calidad de vida y la nutrición de sus familias. Por lo tanto, es necesario que haya más incorporación de las mujeres para garantizar la igualdad de género y romper las barreras de la participación de las mujeres en la política. Ella nos habla desde Perú y nos dice que efectivamente el envejecimiento en Perú estará a la par también con el crecimiento de la juventud y que es necesario no solamente esto, sino también avanzar dentro de los procesos de autoestima y empoderamiento de las mujeres y de los cambios de mentalidad y actitudes en sus parejas. Yo quisiera decir que creo que hay ya un buen caldo de cultivo, que los hombres jóvenes tienen otra percepción distinta de las familias y de la vida en general, que por supuesto no todo el mundo. Siempre hay una pequeña cantidad de gente que primero se suma al cambio hasta que luego se hace global y general. Pero la propuesta de la PLENT en el ámbito internacional y de la PINA en el ámbito español no es una propuesta intelectual que nace de la cabeza de una persona o de varias personas, es ya una reclamación social. La vemos sobre todo en la gente joven. Creemos que el feminismo necesita acercarse a la gente joven y que ahora mismo hay un empuje de mucha gente joven muy desencantada de las políticas tradicionales y de cómo se han gestionado la organización social y que reclaman una organización social más igualitaria. Y esto se ve de parte de las mujeres jóvenes y también de los hombres jóvenes, que esperan de la vida otras cosas. Entonces, nos parece que efectivamente, aunque esto parece una reclamación única, que por supuesto no es lo único que hay que hacer, por supuesto que hace falta que se doten servicios de guardería y de educación temprana por parte de los gobiernos, por supuesto que hace falta unas políticas fuertes en muchas otras cuestiones, en temas de violencia, en temas de igualdad, de participación política, pero quizás desde la PLENT y la PINA hemos querido tomar esta reivindicación como aisladamente y pedir, hagamos esto, de todas las 1000 cosas que se pueden hacer y que se están haciendo y que no hay por qué dejar de hacer,
hagamos esto para ver si una cosa tan concreta se puede llevar a la práctica, que aunque parece simple, vemos que no es tan simple y de hecho hay muy pocos países donde hay una equiparación de permisos de paternidad y maternidad. Y veamos el potencial tan grande que esta medida tiene precisamente para, como dice Rosa Mercedes, cambiar las mentalidades y actitudes. Agradecemos mucho que Emily también nos dice que le gusta el contenido. Muchísimas gracias. A nosotras nos parece realmente muy fundamental esta cuestión. Ángeles, no sé si quieres decir algo más. No, un poco lo que ha dicho Priya creo que está claro, ¿no? O sea, parece una reivindicación, la Pina Oplen decimos reivindicación única, no quiere decir que sea la única que se pueda llevar a cabo para lograr una igualdad, pero es verdad que sin una corresponsabilidad de los hombres en los cuidados es muy difícil que la igualdad real llegue. Porque si no vemos como las familias, que los jóvenes son muy igualitarios en el tema del hogar, cuando llega una criatura a la familia la cosa cambia. Entonces por eso es muy importante que en el imaginario colectivo empecemos a ver a padres cuidando, a hombres desde el primer día del nacimiento, con sus bebés, cuidándolos de verdad, pero ellos solos, sin su pareja al lado para darles apoyo, no, ellos tienen que responsabilizarse. Y eso es muy importante, sobre todo pensando en la educación de niños y niñas. Y además es una medida la que proponemos que tiene implicaciones para la igualdad inmediatas, porque hablamos de la educación de niños y niñas desde la infancia en igualdad, la coeducación, todo eso es muy importante, pero eso es un trabajo a futuro. El planteamiento de la Pina o de la Plen es un trabajo para allá, es un trabajo que tiene implicaciones para las mujeres inmediatas, para los hombres, y un cambio social que se palpa, se ve en el ambiente desde el momento que los hombres se empiezan a cuidar. Quisiera también traer una pregunta de Paola Castilla, de la Oficina de ONU Mujeres en Colombia, que nos dice que, aunque hemos hablado del cuidado, poco de la economía del cuidado para avanzar en igualdad desde un modelo alternativo. Bueno, creemos que la economía del cuidado precisamente pasa por clarificar qué es lo que se puede hacer dentro de las familias y qué es lo que hace falta que se lance a una economía de mercado. Pero para nosotros, para nosotras, es muy importante que haya una política pública. También vemos con mucha preocupación cómo quizás las políticas neoliberales tienden a desabastecer desde lo público de soluciones para la organización social y para el cuidado, y mucho regular estas cuestiones desde el ámbito privado. Entonces, nos parece que, por ejemplo, si en la infancia se considera que el primer año de vida del bebé, por decir algo, socialmente se puede considerar que es los primeros 6 meses o los primeros 2 años, como quiera que se considere, debe realizarse dentro de la familia, en el ámbito familiar. Está bien, hagámoslo, pero hagámoslo igualitariamente, es decir, que padres y madres compartan ese cuidado. Si es 1 año, pues por ejemplo, tranquilamente, 6 meses sería lo que las madres podrían cuidar y 6 meses lo que los padres podrían cuidar hasta completar ese año. Si es 3 meses, pues sería 1 mes y medio lo que las mamás pueden cuidar, 1 mes y medio lo que los papás pueden cuidar. En general, lo que proponemos es que no se aumenten los permisos de maternidad hasta que los permisos de paternidad no sean iguales a los de maternidad. Esa es un poco la propuesta que nos parece muy revolucionaria y quizás muy rompedora con una cosa más intuitiva de proteger siempre a las mujeres. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que hay una economía que trasciende las políticas familiares y que requiere de una serie de servicios, porque no se puede estar en el mercado de trabajo y en los cuidados a la vez. Todas las personas que vivimos sabemos que podemos siempre hacer otras actividades cuando tenemos plena conciencia de que la gente a la que queremos y que depende de nosotras y de la que nos sentimos responsables está bien cuidada. Y eso ocurre en cualquier momento de dependencia, sea infancia, sea personas mayores o sea discapacidad. No sé si, Ángeles, quieres añadir algo a esta cuestión de la economía de los cuidados.
No, yo creo que está claro. O sea, yo creo que lo que hay que aspirar es que cada persona sea independiente económicamente. Y para ser independiente económicamente tiene que tener un salario digno. Si una mujer se aparta del mercado de trabajo durante una época muy larga, va a pasar a una situación de dependencia, suponiendo que tenga de su pareja. Es decir, si a un bebé hay que cuidarle, como bien dice Esprilla, un tiempo, la sociedad tiene que potenciar que ese tiempo la persona que lo cuida tenga un salario digno, igual que si estuviera trabajando. Pero para que haya igualdad real, ese salario digno, ese trabajo, ese cuidado tiene que ser compartido, sí o sí, a partes iguales por los padres y por las madres. Si esto no se da así, se da una desigualdad a corto plazo y a largo plazo todavía más, porque en el momento que las mujeres se apartan del mercado de trabajo un periodo más largo, sus posibilidades de ascenso, de promoción o de permanencia van minándose, van quedándose cada vez más limitadas. Bueno, tenemos otra pregunta de Karen Alata Pilco, que nos dice que las madres al dar a luz en su país están con los hijos durante 2 meses y preguntan que si es bueno para el desarrollo del niño que se reemplace el rol de la madre. Bueno, yo creo, como he dicho antes, que hay muchos estudios y muchas ideas también de cuál es el periodo ideal que un bebé tiene que pasar con la mamá y con el papá. En algunos países creo que hay como, digamos, los primeros 6 meses en general está bastante aceptado que un bebé necesita del papá y de la mamá. En algunos países se extiende hasta 1 año. También hay sociedades en las que se considera que es mucho más largo. Bueno, esto es una cuestión a discutir y también que depende mucho del contexto económico de un país y de una familia. Pero si aceptamos que efectivamente por lo menos 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses es necesario que los bebés estén con la mamá y con el papá, desde la PINA, desde la PLENT, nos parece perfecto que se acuerde qué tiempo es realmente el necesario desde un punto de vista de desarrollo del bebé, de salud mental y desarrollo físico también y psicológico de un bebé, pero a partir de ahí nos parece que eso ha de hacerse igualitario, que no es necesariamente cierto que solo las mamás puedan cuidar y velar por ese desarrollo y no los papás. Nos parece que hay una capacidad cuidadora en los hombres que también se puede desarrollar y nos parece que cualquier bebé, cualquier niño o niña se beneficia de tener un papá y una mamá y que también estas políticas son beneficiosas para la infancia. Ángeles. Sí, es un poco remarcar lo que tú dices, ¿no? Vamos a ver, el tema de si es bueno que esté con la madre, yo creo que un bebé lo que necesita es cuidado y se apega a la persona que le cuide, sea un hombre o una mujer, porque tenemos el caso de que nos encontraríamos que si tenemos a 2 padres hombres cuidando, el apego a la madre no existiría, o 2 mujeres madres cuidando de un bebé. Es decir, el bebé necesita cuidados y ver que eso no es tan natural como a veces se quiere ver, se refleja en el hecho de que depende en las sociedades en las que nos desenvolvamos, eso se parte de que lo natural es 2 meses, 6 meses, no importa, como tú dices, da igual lo que decidamos, siempre y cuando esa parte del cuidado sea compartido. Si decimos 4 como si decimos 8. Por eso en cada país tenemos que trabajar porque los permisos de los padres sean iguales a los que hay hoy para las madres. A partir de ahí, cuando esa situación se dé, alargamos lo que creamos conveniente, pero nunca antes de que se igualen. Y por supuesto, de verdad, tenemos que tener claro que sean intransferibles, porque si no las madres lo tenemos en las experiencias nórdicas, que son países muy avanzados, pero cuando la parte de los permisos que son transferibles son las madres quienes los disfrutan. Y si no son pagados al 100%, los hombres no prescinden de su trabajo, de su sueldo, que es lógico además, pero es que las mujeres tampoco tendríamos por qué prescindir del nuestro. Es decir, el bebé necesita cuidados de una persona que le quiera, un hombre o una mujer.
Tenemos otro comentario de Linda Patiño que nos dice que el hecho de que haya igualdad de tiempo en las licencias no garantiza que los hombres se involucren en el cuidado y puede derivar incluso en una sobrecarga de trabajo en el hogar para las mujeres, como labores de cocinar y limpiar. Y plantea cómo trabajar una pedagogía de corresponsabilidad de los hombres. Quisiera decir al respecto que es cierto, no es que esto sea una píldora mágica que va a cambiarlo todo, pero creo que las cuestiones materiales y los marcos legales en los que nos movemos determinan mucho cómo pensamos. Yo creo también que, por ejemplo, yo vengo de un contexto en el que se espera de las familias y de las mujeres que se cuide de las personas mayores, pero a medida que los gobiernos han puesto más servicios, más residencias, más ayudas, más posibilidades de que venga una persona externa a aliviar las tareas del cuidado, a realizar parte de las tareas del cuidado, hombres, mujeres, tanto las personas mayores como las personas jóvenes que de forma natural se esperaba que lo hicieran, han ido aceptando que no tiene por qué ser así y han ido aceptando esas ayudas. Igual que, por ejemplo, las guarderías. Estoy segura que hubo un momento en el que eso parecía horrible, como un bebé, una niña, un niño de 3 añitos, de 2 añitos iba a ir a una guardería o a un colegio con 4 años. Sin embargo, ahora en muchas sociedades nos parece muy normal que un niño o una niña pequeña vaya a la escuela. Y no solo eso, sino nos parece muy bien, nos parece que ayuda en su desarrollo y vemos también que el niño y la niña va muy contento a socializar o muy contenta con sus compañeras. Así que pensamos, y por ejemplo el caso de Islandia nos muestra que ha habido ya un cambio de mentalidad. Cuando un hombre en Islandia, que tiene unos permisos muy igualitarios, que empezaron teniendo 3 meses para la mamá, 3 meses para el papá y 3 meses a compartir, y ahora ha avanzado a 5 meses y se espera que avance a 6 meses para cada uno, intransferible, que si no se toma se pierde, no se puede transferir a la otra persona. Lo que ocurre en los lugares de empleo es que cuando un hombre no toma su permiso se le ve mal, se considera que le pasa algo raro, como es que no quiere tomar el permiso y ocuparse de sus bebés, como es que no tiene interés en su familia, en sus propios hijos. O sea, se ha producido un cambio que antes no había. Antes se parecía extraño que un hombre quisiera alejarse del trabajo remunerado para dedicarse a su familia. Sin embargo, paulatinamente eso está cambiando. También hemos de aceptar que las sociedades están cambiando y que una medida como esta puede contribuir muy notablemente, quizás no a un cambio de la noche a la mañana, pero sí paulatinamente. No sé, Ángeles, si hay algo que quieres añadir. Sí, siguiendo un poco lo que dices, yo creo que la experiencia mira demuestra que los hombres, ahora mismo hay muchos hombres que quieren cuidar. Es verdad que hay un tópico de pensar que los hombres no van a dedicar ese tiempo al cuidado, pero todos los estudios que se están dando demuestran que el hombre, cuando empieza a cuidar, cuando tiene que cuidar, cuida. En España, por ejemplo, cuando se puso el permiso de paternidad de 13 días, parecía que ningún hombre se iba a tomar el permiso. Sin embargo, hoy lo toman el 86% de los padres. Es decir, la sociedad está cambiando, como bien dices, pero también la legislación ayuda a que esos cambios se produzcan de una forma más rápida. No va a ser inmediato. Habrá algún hombre que no lo haga, pero el apego al niño se tiene, el bebé se tiene cuidándolo, y los hombres están demostrando que cuando tienen que cuidar, cuidan. Yo creo que es muy importante que la legislación avance en este sentido. Y finalmente tenemos los comentarios de Karen desde Perú y también desde Buenos Aires, María Leticia Casenev. Quisiera decir, nos preguntan también sobre la economía, por ejemplo, informal. Y bueno, es cierto que aquí hablamos de una economía formal y de unos permisos que al final se van a aplicar pues a los sectores más formales de la economía, quizás a los sectores gubernamentales, a las grandes empresas, por ejemplo, muchas grandes empresas globales como las grandes tecnológicas, Google, Facebook, platform change.org, están adoptando políticas muy igualitarias precisamente porque pelean por retener el talento y porque no quieren que tanto hombres como mujeres
decidan prescindir del trabajo remunerado por un tiempo y quizás irse a otro lugar cuando tienen bebés, que es un momento fundamental en la vida de cualquier persona. Entonces, vemos que están ocurriendo muchas cosas, pero es verdad que esto es una medida muy fácil de implementar en la economía formal y más difícil en la economía informal. Sin embargo, pensamos que la economía formal tiene un efecto llamada, un efecto reclamo para sentar una norma social, y que esto puede trasladarse a la negociación dentro de las empresas, dentro del sector privado, tanto más grande como más pequeño, y que también pensamos que las políticas están luchando mucho por formalizar la economía, por crear una base impositiva, por un poco mejorar el ingreso público, y por lo tanto está un poco también en esa línea, aunque reconocemos que es verdad que en sociedades con economía informal grande la medida tendrá menos incidencia, pero aún así yo diría que el efecto educativo de esta medida es muy potente. Para mí este es ya mi último comentario. Ángeles, no sé si tú quieres terminar con algo. Yo creo que lo que dices es fundamental, que independiente de los cambios, o sea, el cambio simbólico que implica ver a hombres cuidando es fundamental para la igualdad. Ver que no solo las mujeres tienen capacidad cuidadora, los niños y las niñas lo van a vivir y van a cambiar, su proceso de socialización será diferente. Bueno, quisiera dar las gracias a todo el mundo. Lamentamos no poder un poco hacer frente a todas las preguntas. Nos queda Ana María Soares de Brasil, Jenny Peña de Venezuela, más gente. Bueno, esperamos que hayamos podido un poco quizás responder a lo fundamental. En las webs que les ofrecemos tiene más información y también quedamos a su disposición para resolver cualquier otra consulta y les animamos mucho a que se unan, tienen formas de contactar, formas de adherirse. Estoy segura de que en sus países existe también un movimiento en esta línea con el que pueden también ponerse en contacto y nos parece que es importante que esta reclamación se realice a todos los gobiernos. Otra vez, dar muchas gracias a Empower Women por esta invitación, a todas las personas que nos han escuchado. Vemos que los resultados de la encuesta son muy favorables hacia la necesidad de equiparar los permisos de maternidad y paternidad. Y bueno, por nuestra parte llevamos ya muchos años con esto y pensamos continuar. Así que les animamos un poco a vivir una vida en igualdad y a pelear por la igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Priya. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias por su participación. Se trata de un seminario educativo. Gracias por esto. Rosario. Agradecemos a los dos ponentes por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Priya, gracias, Ángeles, gracias a toda la gente que estuvo hoy día conectada en este segundo seminario online de Empower Women, del Movimiento Global para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, Empower Women, y los invitamos a ser parte de los próximos seminarios. Son 3 seminarios que quedan. También invitamos a que sean ustedes los participantes, los que puedan invitar a otras personas a unirse a esta serie de seminarios. Esos seminarios están abiertos para hombres y mujeres. Entonces, creo que de esa manera también podríamos contribuir a que tanto hombres como mujeres podamos trabajar por la igualdad de género. Adicionalmente, las personas que deseen obtener una certificación de participación, recuerden que el día 5 de agosto pueden participar de la evaluación final de esta serie de seminarios y los esperamos el 15 de julio a las 10 de la mañana, hora Nueva York. Revisen su hora local si están en otro país. Es importante que lo revisen para que no, de repente no se pierdan el seminario por un tema de horario, ¿no? Revisen su hora local para que puedan participar. El próximo tema será qué es lo que significa igualdad de género y por qué es importante para mi comunidad. Los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias al equipo de Empower Women y será hasta la próxima.